En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, la palabra, para que vamos agarrándonos y disfrutando, porque la palabra, cuando ustedes mencionan la palabra de Dios, es Dios mismo el que está dentro de esa palabra. Por eso dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Acá dice verbo. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas fueron hechas, y sin Él, por la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Observamos, y vamos a Génesis, en el capítulo 1, y vamos a ver en el verso 3, y yo lo oí viendo las palabras que dice, y dijo Dios. Verso 9, dice, y dijo Dios. Verso 11, después dijo Dios. Verso 14, dijo luego Dios. Verso 20, dijo Dios. Verso 24, luego dijo Dios. Verso 26, dijo Dios. Verso 29, y dijo Dios. Volvemos a Juan. Entonces vea que todo lo que él habló, todo lo que él dijo, se hizo. Todo lo que él dijo, se hizo. Y esa palabra se le entregó a la iglesia, a ustedes. Por eso es importante hablar con la palabra de Dios. Si él dijo, así es, ustedes digan, así es. Si él dijo, yo estoy contigo, no te preocupes, ustedes no se preocupen. Usen la palabra de Dios. Porque nuestra palabra, ya vamos a ver, siempre te van a condenar. Siempre. Acá dice, todas las cosas, dice Juan 1:3, todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verso 4 dice, en él estaba la vida. Bueno, en él, acá, volvemos a repetir, en la palabra estaba la vida. Juan, capítulo 6, verso 63, ahí lo dice, el espíritu es el que da vida. La carne, la naturaleza humana, los pensamientos humanos, la mente humana, la mente carnal o natural, dice, la carne para nada aprovecha. Y ahí dice, el verbo, las palabras que yo les hablo o os he hablado, son espíritu y son vida. Es lo que decía Juan en el verso 4. En él estaba la vida. Entonces la vida, la verdadera vida está en la palabra hablada de Dios. Y ustedes la tienen que hablar. Aunque la mente vieja solo habla de lo que les pasa, de lo que sienten, de lo que no tienen, de lo que quieren, de lo que les molesta. Lo único que habla esa mente, que eso a ustedes no los aprovecha absolutamente en nada. Al contrario, les priva de la vida abundante que Jesús dijo, yo he venido a darles vida. Entonces, hermanos y hermanas, ustedes ya tienen que tomar una decisión. O vivo la vida que Dios me da, o sigo viviendo con la vida que el diablo, el pecado, el mundo, la naturaleza me siguen hablando. Verso 4, en él estaba la vida, dice, y la vida era la luz de los hombres. Ahora lo comparamos con el Salmo 119 y en el versículo 105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Tu palabra, ¿por qué a los pies? Porque son los pies que te llevan a ti a los lugares donde no tenés que ir, son los pies que te llevan a lastimar, son los pies que te llevan a cualquier parte a cometer errores, son los pies, por eso lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera, una lumbrera, a mi camino. Por eso también en el Salmo 119, verso 9, Dios le dice a los jóvenes, ¿con qué limpiará el joven? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y él dice, con guardar la palabra, con guardar la vida que tiene la palabra. Él va a guardar su vida, el joven va a guardar su vida cuando él guarde la palabra de Dios. Ahora, acá vemos cuál es el poder de Dios. El poder de Dios es
la palabra, como dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, la palabra, porque es poder de Dios. Hemos dicho al comienzo que Dios todo lo pudo con sus palabras. Entonces también Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo con la palabra, o sea, con Cristo. Todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Ahora, cuando dice con Cristo, hermano, quiere decir con su palabra. Usen su palabra. Cuando él dice no te preocupes por la comida y bebida, entonces ¿qué hago yo? Uso la palabra de él. Entonces mire todo lo que gano. No me preocupo por lo que voy a comer, no me preocupo por lo que me va a pasar, no me preocupo por la enfermedad, porque sé que él se hizo cargo de todo. En la cena dijimos, cuando hay un problema, él dice, yo no los voy a dejar solos, subo arriba y arriba voy a estar como su abogado para interceder por ustedes. Él sabe que íbamos a caer en pecado, que íbamos a pecar, claro que lo sabía. Por eso, ¿para qué necesitamos un abogado? Para defendernos, y el abogado, si es bueno, él va a probarle al juez la inocencia de su defendido. Y nosotros somos inocentes. Por eso Dios dice que vamos a vivir a la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces no se condenen ustedes a nada. Ninguna enfermedad no puede condenarse. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. No se condenen con lo que hablan, con lo que dicen. No, por favor, basta. En Él estaba la vida. ¿Cuál es el poder? El Evangelio. Hechos 20:32, ahora dice, hermanos, dice ese texto, yo los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder. Fíjate lo que hacía el apóstol, ya, él los encomendaba, como nos encomienda el Espíritu Santo a nosotros, ¿a qué? A Dios y a la palabra de su gracia. No nos encomendemos a otro, no, nos encomendamos a su palabra. ¿Me entiendes? En el mundo se encomiendan a fulano de tal, fulana de tal, ya saben, se encomiendan a ellos. No, acá dice que nos encomienda a Dios y a la palabra. La palabra de su gracia está para ti. La gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. Y entienda, ustedes tienen que aprovechar esa gracia. Gracia quiere decir que Dios nos da lo que ni siquiera merecemos. Pero Él tiene gracia. Si Él te ha elegido para darte su gracia, para que tú te encomiendes a Dios y a la palabra de su gracia, bueno, encomendarte cuando tengan que hacer algo. No, yo me encomiendo a la palabra de la gracia de Dios. Yo me encomiendo a sus llagas, por sus llagas yo fui sanada. Yo me encomiendo, el Dios dice que yo sea próspero en todas las cosas. Entonces tengo que prosperar en todas las cosas, como hemos leído el Salmo 112. Me encomiendo a Dios. Y también dice, y a la palabra de su gracia, que tiene, no se olvide, que tiene poder. Las palabras que ustedes se encomiendan es no puedo, no tengo, no llego. ¿Por qué eso no tiene ningún poder para ti? Estoy enfermo, estoy necesitado, estoy enojado, estoy con hambre, estoy solo, estoy sola. ¿Qué tiene? ¿Qué poder tiene eso? Dígame si tiene algún poder para ustedes. Ninguno. Pero somos de ahí para andar. No tengo, no quiero, no me falta, que estoy por culpa tuya, por culpa tuya, que has hecho con la plata. ¿Qué poder tienen esas palabras? Nada. Nada. Sean sabios. Dios los ha escogido para que sean sabios, para que puedan vivir esta vida que Él quiere que viva, que tengan abundancia de todas las cosas y además también que tenga salud, que usen el poder, que usen su gracia, que está en su palabra. Hebreos 4:12, ¿qué dice? Porque la palabra de Dios es viva, no está muerta. Hará lo que yo la mando a hacer, dice el Señor en Isaías. ¿Y quién la manda a hacer? Hacer algo para ti. Señor, ábreme las puertas. Y Él te abre las puertas. Señor, dame esto. Él te lo da. Si te di a mi hijo, ¿cómo no te voy a dar con Él todas las cosas? Por eso es importante que uno lea la Biblia todos los días para poder usar el poder que tiene la palabra. Yo sé que a muchos les cuesta. ¿Cuánto la leen por día? Algunos ni se acuerdan de leer la Biblia. Algunos pueden leer un poquito a la mañana y un poquito a la tarde. Bueno, ya algo.
pero tiene que todo el día. Mire, cuando en vez de perder tanto tiempo en la televisión viendo una novela, viendo partidos, viendo tantas cosas, noticieros que solo hablan de cosas más, ocupate, lee un poquito la Biblia, un capítulo a la mañana o al mediodía, a la tarde, y vas a ver cómo eso te va a empezar a fortalecer tu espíritu y vas a empezar a vencer. Tus palabras van a empezar a tener poder, porque sin que te des cuenta, como dice Mateo 10:20, el Espíritu Santo, que es la palabra, va a empezar a hablar en lugar tuyo, en lugar de tu mente, en lugar de tu carne. La palabra de Dios vive y eficaz, y dice, y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. No hay cosa. Ustedes han visto cómo Jesús, cuando Él manifestaba su palabra, ¿quién iba a pensar que el agua o el viento o una higuera o una persona ya putrefacta, muerta, o las piedras, que tengan oído? Pero sin embargo Él le habló y todas esas cosas lo escucharon. Por eso dice en el verso, no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Los demonios se manifestaban en su presencia. Antes bien, dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel. Aquí viene, que tal vez no nos afecta, pero te tiene que afectar, a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todos le vamos a dar cuenta a Dios de lo que hemos hecho. De esta palabra que hoy escuchan, le van a dar cuenta a Dios. Si la usaron o no la usaron, o si salieron allá afuera y ya se olvidaron, le van a dar cuenta a Dios. Por todo el poder que Dios está y te da dando a ti y a mí y a todos que creen en su palabra hablada y escrita. Primera de Pedro 1:5 nos dice ahí, todos nosotros sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, tú vas a ser guardado por la palabra que has escuchado. ¿Me entiendes? Por eso es importante escuchar la palabra de Dios. Escuchar y prestarle atención y guardarla. No es para que la escuches y digas qué linda palabra, porque la entendiste con la carne. Pero no es para que tú la entiendas con la carne, sino es para que tú la pongas por obra cuando la carne reciba el ataque. Cuando te ataque a tu espíritu, el demonio, el problema, la aflicción, la necesidad, ahí tú tienes que usar la palabra de Dios. Sois guardados por el poder de Dios. ¿A dónde está ese poder? En la palabra de Dios hablada. Dice, por la fe para alcanzar, con la fe, de la única forma, para alcanzar salvación. Y hemos dicho que lo que es la salvación, nos vamos a salvar de muchas cosas. Primero del viejo hombre, que es el que te llena de tristeza, amargura, te llena de críticas, de murmuraciones, por todo eso. Ahora también vamos a recordar lo que nos dice 2 de Corintios 4:7. Claro, esto es un tesoro. Y Dios dice que este tesoro está en un vaso de barro, que somos nosotros. Isaías 64:8 dice, porque tú, Jehová, eres nuestro Dios, y nosotros barro, obras de tu mano. ¿Y qué tesoro estamos guardando? Es la palabra de Dios. Es un tesoro, hermano. Es un tesoro, que ese tesoro, con esa perla de una palabra puedes comprar la paz, la salud, el bienestar, el gozo. Mira, vos no sabes todo lo que puedes comprar con ese tesoro. ¿Y a dónde está? En un vaso de barro. Tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Nosotros no, con nuestras palabras, entiéndalo, por favor, no tienen poder. Tus palabras, lo único, sí tienen un poder, sí, para destruirte y para destruir a otro. Ese poder lo tenés, ese es poder seguro, pero no para solucionar o para sacarte de algún problema. Ahí en el libro de Hebreos, también sigue lo de Génesis 1 y también lo de Juan 1, y también Hebreo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. ¿A quién? A los padres o los profetas. Verso 2. En estos postreros días,
nos ha hablado, te ha hablado a ti y a mí y a todos, nos ha hablado, porque por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Verso 3. Este Hijo sustenta, alimenta. Si te falta salud, te va a dar salud. Si te falta paz, te va a dar paz. Si te falta sueño, te va a dar sueño. Eso es sustentar. Dice, el cual sustenta que con la palabra todas las cosas, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Mire si es importante, hermano, que este año que ya comenzó, por favor, usen la palabra. Si le falta algo, cada uno de ustedes tiene distintas necesidades. Pero sepa que todo, Dios suplirá todas vuestras necesidades, como lo dice también en Filipenses. Entonces, dice acá está clarito. Dios dice en el verso 3 de Hebreo, sustenta con la palabra todas las cosas con la palabra de su poder. Bien, allá con el libro de Efesios, ahí nos habla Dios a nosotros cómo debemos vestirnos, porque Él sabe que en el mundo vamos a tener muchas aflicciones, o sea, ataques del enemigo, que no lo ves, porque Él usa tu mente y ahí te ataca y empezás a pensar, a sufrir, pensando. En el capítulo 6, en el verso 17 de Efesios, Dios te dice que tomes el yelmo de la salvación, un casco que se pone. ¿Te has visto que hoy te obligan, si andas en moto, te obligan a poner un casco? ¿Por qué? Porque te quieren salvar la cabeza, que no te pase algo ahí. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Fíjate, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí ya dice que la palabra es como una espada, que es cortante, como de doble filo, como dice Hebreo 4:12. Pero hay que saber usar esa palabra. Y si yo no leo la palabra, o sea, no estoy practicando con la palabra, tal vez yo mismo me lastime, me agarre de donde está el filo. Porque no sé cómo se agarra una espada. Entonces tengo que leer, practicar con la palabra de Dios, que como dice acá, es la palabra con la cual tú te vas a defender. Y nadie te va a atacar, nadie te va a poder vencer, porque dice ante todas las cosas, Romanos 8:37, ustedes son más que vencedores. Y nos vive venciendo, todo el tiempo estamos vencidos por el odio, la amargura, la tristeza, por los malos pensamientos, por la ira, por el enojo, todo el tiempo estás vencido por eso. Pero acá dice, tomad el yelmo, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos entendiendo, ¿no? Es una espada. ¿Para qué sirve la espada? Pues ya hemos dicho, es viva y eficaz la palabra de Dios, que es como una espada de doble filo, corta para arriba, para abajo, para los costados, para donde, bueno, aquí, a tus enemigos. Tú los puedes sacar de tu mente, sacarlo de aquí. Nada, porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién? Dice Dios, ¿quién? Si ustedes siguen el bien, nadie os podrá hacer daño, si siguen usando esta espada. Por eso dice Dios, que sabiendo usar esta espada, sabiendo usar la palabra de Dios, Juan 15:3 dice, ustedes van a quedar limpios por esa palabra que les he hablado. ¿Limpio de qué? De ustedes mismos. De ustedes mismos, vamos a estar negándonos. Como dice, niégate a ti mismo, cuídate de ti mismo, no confíes en ti mismo. Ahora, el propósito de Dios para cada uno de nosotros es este. Ahí en Mateo 4:4, cuando Jesús fue, después que se bautizó, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, y ahí estuvo 40 días y 40 noches sin comer ni beber. ¿Y quién apareció? Apareció el diablo. Y lo empezó a tentar con su mente carnal para que use la mente de un ser humano. Pero Jesús no lo iba a engañar. Jesús no tenía la mente de un ser humano. Pero ahí sale esto en el verso 4. Escrito está, le dice Jesús al diablo. Porque el diablo le decía, mira, no tienes hambre, convertí esta piedra en pan. Tienes que trabajar, tienes que hacer esto para tu casa, para tus bienes. ¿Cuántas veces me he dicho, no, tengo que trabajar porque hay que pagar deuda, porque hay que pagar, y dejas de venir a la iglesia?
o cambiar la iglesia por el trabajo. Eso es vivir del pan. No tienes que entender que gracias a Dios estás con vida en esa hora. Y gracias a Dios es el que te da ese trabajo. No lo cambies a Dios por el pan. Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, hay que trabajar, claro que sí, pero no vivir de eso. No solo de pan vivirá el hombre, sino van a vivir ahora ustedes de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué te vale si ganas todo el mundo, como dice, y pierdes tu alma en el infierno? No te vas a llevar nada. Si guardas dinero, ¿qué te vas a llevar? No te llevas nada. Entonces Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta boca de Dios, Romanos 1:17, así dice, porque en el Evangelio, que es la palabra de Dios, la justicia de Dios, Dios quiere ser justo con ustedes. Claro, ¿cómo que quiere ser? Claro, porque Jesús, todo lo que Él sufrió, era para hacerlos justos a ustedes, para que ustedes no carguen ninguna culpa, para que ustedes no vivan como culpables, como condenados. No, Él pagó, hermanos, valoren todo lo que Él ha hecho, valoren Él. Por eso acá Dios dice en el Evangelio, en la palabra de Dios, la justicia de Dios se revela por lo que escuchan y leen ustedes, por fe y para fe, como está escrito. Ustedes, justo, por lo que está escrito, vivirán. Entonces, o viven por lo que está escrito, o viven por lo que ya tienen guardado en su mente vieja. Ya viven todo lo que le han hecho en el pasado. Ya viven todo lo que están viviendo hoy en día, en el presente. Por favor, no, ya basta. Porque en el Evangelio dice la justicia, o sea, la palabra, la justicia de Dios. Dios es el juez, Dios es la justicia. Ustedes ya son inocentes. Jesús está ahí arriba para demostrar su inocencia. Por eso es el abogado que hablábamos en la cena. El abogado para ya demostrar que ustedes son inocentes. Que Él ya pagó todas las culpas de ustedes. No hay culpa para ustedes. No hay. Por eso nosotros, hoy sí, podemos pecar, pero hay algo que nos lleva a pedir perdón, lo que antes no hacíamos. Pedíamos perdón o nos arrepentíamos y podíamos llegar al hermano o hermana que hemos ofendido a decirle, mira, perdóname, me equivoqué. Y bueno, pero eso antes no lo podías hacer, pero ahora sí. Entonces Mateo 12:37 dice, porque por tus palabras, y ahí viene, resumiendo todo, lo que vos podés hablar. ¿Hablas tus palabras o las palabras de Dios? Tú vas a decidir. Pero acá dice, porque por tus palabras serás justificado, por las tuyas o por las de Dios, y por tus palabras serás condenado. Con esta advertencia, fíjate, porque esto es una advertencia para ustedes. Cuidado con lo que hablen, mucho cuidado, porque sus palabras tienen muchísimo poder para construir o para destruirse. Ustedes que conocen la verdad ahora, tienen que medirse en las palabras, piénsenlo antes de hablar. Pero piensen si lo que van a hablar está de acuerdo a la palabra de Dios. Esto es una advertencia que nos da Dios a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque las palabras nuestras, por ejemplo, solo nos condenan, como te dije hace rato. Te condenan a que no tengo paz, no tengo salud, no tengo esto, no tengo... O si no dice, tengo odio, tengo rabia, tengo bronca, tengo deuda. Mire, todo el mundo te condenan tus palabras. Tus palabras te están condenando a eso. No tengo, o tengo odio, tengo bronca, tengo rabia, tengo dolor, tengo enfermedad, tengo angustia, tengo miedo, tengo pánico. Mira, y sigue usando. Te condenan. Por tus palabras serás condenado. En cambio, si decís, no, todo lo puedo con Cristo. De esta si ya salí una vez, voy a salir de nuevo, porque Dios está conmigo, Cristo está conmigo, Él vive conmigo, y Él me dio su palabra, que Él me va a guardar mi salida, mi entrada, y para siempre, que no tendré noticias, o de malas noticias, por ejemplo, no me va a llegar a mí una mala noticia. Todo lo va a hacer Él, hablándome, enseñándome, preparándome para cualquier cosa. Ahora, pero si yo hablo de acuerdo a la palabra de Dios, voy a ser justificado por Dios. O sea, voy a probar o reclamar con razón a Dios. Ustedes tienen que reclamarle a Dios
para que con una razón convincente de la inocencia de ustedes. ¿Me entiende? Pablo decía, pero el mal que no quiero hacer, eso hago. Él decía, yo soy el malo, sí soy el malo, pero después decía, pero ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, él hace esta obra. ¿Me entiende? Entonces yo tengo que probar o reclamar con razón convincente de la inocencia de uno. Por eso Jesús está como abogado, para defenderte a ti. Y no para que el diablo te condene, porque muchos de ustedes, los que están condenados por el mismo diablo, ahí está el Hijo de Dios, mira lo que hace, y te condena, te condena. No, hermano, no hay ninguna condenación. Salí de tu vieja naturaleza. Ahí en Filipenses 4:19, Dios dice, por su palabra, Dios suplirá todo lo que tú necesitas. No tienes ninguna aflicción, no tienes ninguna ansiedad, porque Él te va a suplir todo eso. Ninguna aflicción vas a tener. Entrégale todo al Señor, como dice Pedro 5:7. Echen sobre Él, echen toda la ansiedad que ustedes quieran, todos los problemas que ustedes quieran. Él dijo, Jesús, para ir cerrando este mensaje, en Juan 16:33, estas cosas yo les hablo a ustedes, para que en mí, mire, ustedes en vez de usar ese para mí, usan en mi aflicción, en mi preocupación, en mi miedo, en mi angustia. Ahí están metidos ustedes. No, esta cosa para que en mí, dice Él. Él está viviendo con ustedes. Entonces, peleen a Él lo que piensan, lo que sienten, lo que le dijeron, lo que le falta, lo que le han dicho los médicos. Háblenlo con Él. Dice, estas cosas les he hablado para que en mí, no en otro lugar, en mí tengan paz. En el mundo de ustedes, de la carne, van a tener muchas aflicciones, pero si ustedes confían en mí, dice, yo he vencido al mundo de la aflicción, al mundo de los problemas, he vencido a la misma muerte por ustedes. Entonces, verso 4 de Juan, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz, dice el verso 5, en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es como cuando le dijo Jesús a Pedro, sobre esta roca edificaré la iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y acá te está diciendo Dios que las tinieblas no van a prevalecer contra ti. ¿Cuáles son las tinieblas? Ese problema que tenés en tu cabeza y no le encontrás salida. Porque ese problema lo primero que hizo provocarte miedo a la muerte, miedo a salir, miedo al dengue, miedo al SIDA, miedo al coronavirus y cuántas cosas más. No, hermano, ya se acabó eso. Ahora, la luz en las tinieblas resplandece. Jesús dijo, lámpara es en mi pie, tu palabra es la luz. Y las tinieblas no van a prevalecer, no te van a sacar, no te van a controlar de nuevo si tú usas la palabra de Dios. Escrito está para que ustedes tengan esa vida que Jesús les vino a dar, vida y vida en abundancia. Vamos a orar para darle gracias al Señor por su palabra.